grupo Los Alieres de Charlie, le robamos melodías a él. 5 de la tarde, 25 minutos, entramos en zona de cafecito con Juan Carlos Junior. Hola Juan Carlos, ¿cómo te va? Buena jornada. Gracias, igualmente. ¿Cómo están ustedes por la radio de B? Estamos bien, llegó el fresquito, ¿no? Sí, llegó bastante fuerte, sí. Me obliga a preguntarte si cambiás alguna costumbre en el bar de los muchachos y la muchacha. Bueno, no, en el bar estamos siempre la barra, lo que importa la amistad, el chamullo, la fantasía, la verdad. ¿Y entonces qué tomás? No, hoy tengo ganas de tomar un San Felicien, voy por un vinito bueno. Bueno, muy Mirá bien. qué bien. Bueno, para la charla política. Bueno, pensé que salía coñac, con el fresquito. Sí, ya mañana seguramente voy por ahí, coñac o ron, pero hoy tengo un antojo de San Felicien. vos sabés que tuvimos una charla con el Tano Catalano hace un rato, Ajá. en el marco de los cabildos abiertos de la CTA. Ajá. Te quería preguntar por el Garra Jamara, te pregunto por ese conflicto, el gobierno de una respuesta, pero nos dijo 3 cosas que quiero compartir con vos y a ver a qué reflexión te lleva. Por un lado dijo Bien. 48 horas de movilizaciones de sectores saliendo a la calle, protestando por distintas cuestiones, entre ayer y hoy, a eso se refería, entre científicos y científicas, universitarios, jubilados y jubiladas, el Garraham, etcétera. Después dijo que lo que él sentía que estaba faltando para esa coordinación eran liderazgos. Y que esos liderazgos, que no terminaban de aparecer, que probablemente emergieran, pero que no estaban apareciendo de manera suficiente como para interpelar a cada sector y generar otro tipo de acción un poco más colectiva, digamos, ¿no? Y después dijo también que él no sabía por qué eso no estaba ocurriendo. Fue muy sincero, como dice Néstor, no de un no saber de ignorancia, sino se sentía interpelado y no encontrando algunas respuestas. Pero después dejó otra frase, una frase que es la siguiente: hay dirigentes que prefieren los muertos del sistema a los muertos de la rebeldía, dando a entender que hay como una suerte de esperar hasta que se quiebre de alguna manera la confianza definitivamente en algunos sectores de la sociedad y recién entonces recuperar cierto protagonismo para salir a interpelar o a intentar convocar. La verdad que nos pareció una charla muy al desnudo. Podemos coincidir o no en las caracterizaciones, pero valiosa en ese sentido, Juan Carlos. Bueno, vos dijiste 3 cosas, me voy a permitir, en fin, comentar un poco, impresiones, ¿no? Yo creo que hace muy bien el Tano en valorar estas movilizaciones, porque de verdad, no solo que es imprescindible valorar, no estamos en una ola de movilizaciones, pero sí comienzan, o recomienzan, mejor dicho, una cantidad de respuestas importantes de lucha, resistiendo la ofensiva feroz del gobierno contra el movimiento obrero, los trabajadores y contra la sociedad, porque lo del Garrahan, en fin, no es solamente un tema contra los médicos residentes del Garrahan, sino que ahí el último afectado o el principal afectado son los niños enfermos de la Argentina, y yo diría del continente, porque es el hospital más importante de pediatría de la Argentina al que concurren niños de todo el continente. Por lo tanto, creo que hace bien en rescatarlo. Ahora, sobre la segunda cuestión que él dice falta de liderazgo, yo creo que esa falta de liderazgo que él dice es como consecuencia de que hay una falta de marco político, que es lo que venimos todos diciendo, no aspiro a ninguna originalidad, de un marco político fuerte, amplio, con una perspectiva política específica que se proponga confrontar con el conjunto de las políticas de derecha reaccionaria de este gobierno, y entonces sobre la base de esa fuerza creo que los liderazgos parciales se sentirían mucho más fuertes, porque claro, yo comprendo que luchan, tienen su liderazgo, pero se sienten un tanto solos y aislados. Por lo tanto, sería ideal que aparezca alguna gran figura nacional. De hecho existen, pero yo creo que también están apagadas o
opacadas mejor por ese otro problema que es el problema político estratégico más grande. Con respecto a la tercera cuestión, con la frase de los muertos del sistema y los muertos en rebeldía, bueno, yo tengo una opinión de toda la vida, desde la conceptualización política y la experiencia política. Eso de esperar a que el sistema se pudra, se debilita y se vaya corroyendo, que se vaya apolillando y caiga solo, y entonces mientras tanto esperamos y no, eso francamente creo que no existe, que es un gravísimo error. Uno tiene que hacer lo que hace el Tano Catalano y tantos otros, que es enfrentar, luchar, porque es el modo de aglutinar fuerzas, y también es el modo de responderle a la sociedad, a los trabajadores, con un espíritu precisamente de rebeldía y de lucha. Si no, eso nos llevaría in extremo a la motosierra y a toda esta ofensiva nos quedamos pasivos a la espera de que no. Yo creo que no hay tal cosa. Acá lo que hay que hacer precisamente es incrementar la lucha, articularla cada vez más, que creo que francamente creo que lo de estos días es importante, está ocurriendo, se va a venir dentro de no mucho tiempo una gran movilización universitaria que impacta fuertísimo en el conjunto de la sociedad. Bueno, también está dando vuelta el tema del movimiento obrero nuevamente a partir de la liquidación del derecho de huelga y los salarios. O sea, bueno, hice algún comentario sobre los 3 puntos. No, Pablo. te estamos escuchando con atención. Sí. Evidentemente, repaso un poco la charla y en función de lo que dice, no es que el Tano Catalano dice no hay liderazgo, ¿no? Dice que eventualmente hay liderazgos que están más a la espera, que están más pasivos, tratando de acompañar. Sí. Seguramente no todas las cosas son blancas y negras, debe haber matices, debe haber contradicciones. Lógico. Pero esquematiza una discusión que se observa, que está evidentemente clara. Respecto de los liderazgos que articulen, ¿qué pensás, Juan Carlos? De los liderazgos que articulen, Sí. Bueno, eso está opacado. No digo opacado porque creo que hay líderes y lideresas en la Argentina. Sí creo que existen. Solo reitero mi opinión, que al estar subsumido, reducido, opacado el proyecto político opositor, la falta de unidad y de articulación debilita totalmente a los líderes y debilita el conjunto de la lucha y el conjunto del marco y la perspectiva política. Entonces, ellos también son víctimas, esos líderes. No me refiero solo a Cristina y Kicillof, sino quizás otros también. Todo eso está relativizado, precisamente porque no hay una articulación política y un proyecto político, y yo diría un programa político con ideas que se le oponga con fuerza a este gobierno. Entonces, bueno, pero quien tiene la capacidad no solamente de convocar para diseñar ese proyecto, sino la capacidad de instalarlo y que tenga fuerza conceptual y presencia política son los liderazgos. Ahí hay una relación permanente, una correlación, una codependencia permanente. Sí, es la responsabilidad principal es de los líderes y de las líderes, eso no tengo duda. Después, a su vez, ellos también tendrán sus condicionamientos, en fin, sus organizaciones políticas con sus tensiones adentro, pero no niego, porque tampoco quiero simplemente decir que el problema es exclusivamente de Kicillof y Cristina, ¿no? Que claro, reitero, son los principales referentes, son los principales líderes y tienen la principal responsabilidad. A mí, hay algo, te hago una pausa ahí, hay algo del discurso de Cristina del barrio Saldías, ahí cerca de la 31 del domingo, el 25 de mayo, que me parece para prestarle más atención todavía. Cuando ella hace un análisis de la ausencia en la participación electoral, en las elecciones de la Ciudad de Buenos Aires, pero en general, y después dice como que hay una deficiencia en la convocatoria, porque ella deduce, dice, bueno, si hubieran ido a votar más personas, probablemente deberían haber ido a votarnos a nosotros, pero no fueron, con lo cual no lo eligen a Milei, o lo eligen menos a Milei, pero tampoco nos eligen a nosotros. Y ella dice, no sé, lo estoy pensando.
también hay un impacto del momento que también en los liderazgos puede estar todavía en circunstancia de elaboración, digamos, ¿no? Sí, yo valoro que alguien con la referencia y la confianza en sí mismo y la confianza que tiene una gran parte de la sociedad en ella diga lo estoy pensando, porque ese punto que vos describís, que ella analiza acerca de que, bueno, del ausentismo y si hubiera habido más presentismo, hubiéramos tenido nosotros más votos, precisamente porque el ausentismo mayor es en los sectores más humildes donde más votos tuvimos. Ese es un análisis que, bueno, que hacen muchos, ¿no? Pero está bien que diga que lo tenemos que pensar, porque yo comparto que hay incógnitas todavía en la lectura de estos resultados, ¿no? Que hay que interpretarlas mejor y que vale la pena repensarlo. Solo que me permito decir modestamente, tratemos de pensarlo más rápido, ¿no? De pensarlo rápidamente, porque hay que tomar definiciones políticas, pues simplemente porque los tiempos políticos se acortan y cuanto antes resolvamos el problema. Porque yo escuché que alguno dijo que algo que es cierto, bueno, hasta las últimas 2 horas tenemos tiempo, ¿no? Creo que lo dijo el Cuervo, al que yo le tengo especial afecto. Pero francamente creo que si lo podemos resolver en las próximas 2 horas, entonces tenemos varios meses más para galvanizar a la fuerza política, a la militancia política y llegar al pueblo, ¿no? Quizá estoy pensando a partir de lo que vos nos contabas, estamos en el cafecito con Juan Carlos Junio, a partir de una charla que tuvimos con el Tano Catalano. Si uno sintiera que están los espacios de discusión política y de debate político, es decir, que hubiera una madurez en cuanto a cuáles son los mecanismos para elaborar todas estas ideas y todas estas incógnitas y estas dudas y estas contradicciones, que es legítimo que aparezcan hasta en los líderes más maduros y más seguros de sí mismos, como vos decías, pero tampoco está esa sensación, es como que está hasta en debate interno las propias estructuras que eventualmente podrían anidar esas discusiones. No hay una confianza en la militancia que algo se está resolviendo en este sentido. Más bien se está pensando en, bueno, cómo se van a dirimir otro tipo de discusiones políticas. Quizá ahí aparece algo claro, ¿no? Quiero decir... pero estoy de acuerdo. Creo que eso es así, existe eso, pero es parte de la misma problemática. Sí, claro. A mi juicio es parte todo de lo mismo. No tenemos un ámbito... razonable de debate, de participación, de protagonismo diverso, y todo viene de la derrota de octubre, ¿no? Que es una derrota política y cultural y que está llevando demasiado tiempo había recomponerla. Pero tampoco estaban antes estos espacios ni estos mecanismos de debate también interno, es ¿no? cierto, porque durante el gobierno de Fernández, con todo lo que, en fin, creo que ha implicado el gobierno de Fernández desde el punto de vista de la disconformidad de una gran parte de la sociedad. Huelga mencionarlo. Sí, pero creo que ya venía, estoy de acuerdo, ya venía de antes un debilitamiento de la fuerza política, no solo del peronismo, sino de los otros partidos que concurren a Unión por la Patria, ¿no? Efectivamente, agregás y le agregás la complejidad que tiene el tema. Yo digo desde la derrota de octubre porque desde mi optimismo creo que hay que partir, sin embargo, de asumir esa derrota grande, y vos decís sí, pero viene de antes esta complejidad y yo lo comparto, ¿no? Pero bueno, después hubo grandes luchas y todavía, y nuevamente ahora hay luchas que creo que, en fin, nos pueden dar, y hay que tomar definiciones porque se puede triunfar, más que nada si nos logramos unir, ¿no? Así que, bueno, tenemos un escenario muy interesante por delante, además de muy dramático por las políticas del gobierno, ¿no? Juan Carlos, gracias por el cafecito, abrazo. Chau, chau. Juan Carlos Junio.